El tema que vamos a ver en esta ocasión, hermanos, es en cuanto a la interpretación. Vamos a estudiar cómo interpretar la ley o el Pentateuco. Y así vamos a ir considerando los distintos géneros literarios y cómo es que debemos interpretarlos. Hemos estado diciendo que no podemos interpretarlos todos de la misma manera y entonces ahora es cuando vamos a ver cómo es que debemos contemplar cada uno de ellos. Y hoy comenzamos con la interpretación del Pentateuco. Así que vamos a enfocarnos en este tiempo juntos en contestar la pregunta, ¿cómo debemos interpretar la ley? Quiero mostrarles eh, el bosquejo que pudiésemos seguir en cuanto a este tema. Primero podemos pensar en cuanto a la ley o el Pentateuco, sus referencias, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la ley? Bueno, hay ciertos casos cuando estamos hablando de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Crónicas, si estamos siguiendo el orden de la Biblia hebrea, Génesis a Malaquías, por seguir el orden en nuestras Biblias. Así que cuando hablamos de la ley, pudiésemos estarnos refiriendo a todo el Antiguo Testamento, o pudiésemos también estar hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamados también el Pentateuco porque son 5, o como los judíos la llaman, la Torá, la ley. Jesucristo llamó esa sección de la Biblia de esa manera, la ley, en Lucas 24. La palabra o el término ley, la ley, también se puede referir a los aproximadamente 613 mandamientos que fueron dados a Israel. La ley también puede estarse refiriendo, a leer la Biblia, a únicamente el decálogo, o sea, los 10 mandamientos que fueron escritos sobre las tablas de piedra. O también cuando hablamos de la ley o cuando la Biblia habla de la ley, se pudiese estar refiriendo a una ley en específico. El ejemplo que está puesto allí en Levítico 6, que habla en cuanto a las ofrendas que eran ofrecidas allí en cuanto al pecado que se cometía. De manera que cuando en esta lección nosotros vamos a hablar de la ley, estamos refiriéndonos a esta segunda posibilidad, que es, estamos refiriéndonos a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo es que debemos interpretar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Eh, Quizás más adelante pudiésemos estudiar esto con más detenimiento, pero solo para comentarlo ahora, deberíamos de considerar estos 5 libros de la ley como una sola unidad. Es como un solo libro que se divide en 5 capítulos, porque quizás pudiésemos pensar que cada libro realmente está muy aislado el uno del otro, pero cuando los vemos con detenimiento podemos llegar a la conclusión de que hay una gran cercanía entre estos 5 libros que llamamos el Pentateuco. Entonces, esto en cuanto a
las referencias o cómo es que la Biblia se refiere al tema de la ley. Pensemos en segundo lugar en las funciones de la ley, y esto ya nos va a dar una buena idea inicial sobre cómo es que debemos interpretar esta primera sección de la Biblia. En primer lugar, la ley, una de sus funciones principales, hermanos, es revelarnos el carácter santo de Dios. Y eso es lo que siempre queremos buscar cuando estamos estudiando o enseñando el Pentateuco. Que la ley nos revela el carácter santo de Dios. Que más allá de ser solo una serie de reglas y de leyes y de costumbres y tradiciones, eran principios que Dios le había dado a su pueblo para que aprendieran lo santo que Él es, lo apartado que Él está de toda maldad. Entonces, debemos estudiar estos 5 libros deseosos de aprender más de lo recto, de lo justo, de lo santo que es nuestro Dios. Y por consiguiente, si la ley revela el carácter santo de Dios, el segundo punto que tenemos ahí es que la ley debía apartar a Israel de las demás naciones. Entonces, esta es una manera en la que debemos estudiar las leyes que están dentro de la ley, por decirlo así. Vamos a ver eso con más detalle más adelante esta tarde, pero mencionar que, por ejemplo, cuando encontramos leyes que pudiésemos pensar que no tienen aplicación para nuestros tiempos, bueno, buscar la manera de que los interpretemos dando a ver la santidad de Dios y lo apartado que Dios quiere que estemos de la maldad. Por ejemplo, en Levítico capítulo 11, ¿cómo enseñamos un pasaje lleno de animales que no debían ser comidos por los judíos? ¿Cómo podemos aplicar eso, entender eso para nuestros tiempos? Bueno, sabemos que no podemos decretar que hay animales inmundos que hoy en día no podemos comer, entonces podemos aseverar ese aspecto que, bueno, estas leyes revelan el carácter santo de Dios y apartaba a Israel de las demás naciones que comían lo que querían. Israel no lo hacía porque les iba a causar algún mal, porque había algo inherentemente malo en esos animales, no, sino porque sencillamente Dios se los había prohibido. Y entonces ellos se distinguían en gran manera en que no los comían. Es como con Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 1, Daniel escogió junto con sus amigos no contaminarse. Y obviamente lo que debería de venir a nuestras mentes sería principalmente en cuanto a los alimentos, que ellos no se contaminaron con la comida del rey. En tercer lugar, otra función de la ley es señalarnos que el perdón de pecados para Israel fue a través de la fe en el Señor, a través de los sacrificios que ellos elevaban. Es posible que como estudiantes de la Biblia, hermanos, leamos tanto de los fariseos en los evangelios, hombres muy estudiados, pero con una percepción muy torcida de la palabra de Dios, en específico en cuanto al Pentateuco, y eso pudiese como distorsionarnos a pensar que todos los hebreos que vivieron en los tiempos de Moisés, por ejemplo, pensaban de la misma manera que ellos.
pero no podemos interpretar el Pentateuco de esa manera. Los fariseos estaban mal y obviamente habían personas en los tiempos de Moisés que también estaban confundidos y errados en cuanto a sus convicciones, pero que quede claro en nuestras mentes que siempre hubo un remanente dentro de Israel que entendía plenamente que el perdón de sus pecados no era a través de la obediencia a la ley, sino que era a través de la fe en el Señor, a través de estos sacrificios que eran elevados a Jehová. Y eso lo señala Levítico 1 a 7, las leyes que tienen que ver con esas ofrendas principales. También podemos ver eso en cierta manera con el sistema de adoración para Israel. Pensamos en el día de expiación, como los que verdaderamente creían en el Señor, ellos entendían lo que era para ellos aquellos dos machos cabríos que eran matados y lo que eso les permitía a ellos gozar. También podemos interpretar el Pentateuco pensando en cómo estas leyes le daba dirección a Israel en cuanto a la salud física y también la salud espiritual de la nación. No tenemos que alegorizar todo. Hay cosas que Dios sencillamente les pidió porque era higiénico, ¿sí? Porque iba a ser para su mal físico hacer ciertas cosas. Algo tan simple como defecar y tener que escarbar sus heces y enterrarlas. O sea, ¿cómo vamos a tratar de alegorizar eso? No, no podemos. Era algo muy práctico. Era algo que Dios les estaba enseñando que por causa de su santidad y que Él moraba entre ellos, ellos tenían que hacer eso. Y entonces nosotros quizás no vamos a poder encontrarle un sentido figurado a absolutamente todo, porque no es lo que queremos si somos buenos estudiantes de la palabra, pero lo que queremos es resaltar estos puntos centrales que el Pentateuco quiere enseñarnos a nosotros como iglesia en el siglo XXI. Entonces, se le dio dirección a Israel en cuanto a su salud física, su salud espiritual, y esto nos hace pensar en nuestra salud espiritual al leer estas leyes. Sabemos que la ley también está para exhibir la maldad de la humanidad. Entonces ahí es donde podemos utilizar la ley para hacerle ver al impío su maldad, pero también al creyente su necesidad. Esta necesidad que el cristiano tiene de continuamente estarse examinando. Puedo pensar, por ejemplo, Pablo en Romanos 7, cómo él utiliza la ley para hacerle ver a él la gran maldad que hay en su ser, y Pablo se lamenta por esta batalla interna que él tiene. Entonces, así también debemos estudiar el Pentateuco, permitiendo que estas leyes puedan exhibirnos a nosotros el pecado que hay en nuestro ser. La ley también manifiesta la incapacidad de la humanidad. Nos hace ver que no podemos alcanzar la justicia de Dios a través de las obras de la ley. El cristiano puede caer en un legalismo donde pensamos que por cumplir con un número de cosas, eso nos hace ser cristianos ejemplares. Pensamos que entre más hacemos, más aceptos vamos a quedar delante de la presencia de Dios, y podemos hasta tener un sistema
del trasfondo católico romano que teníamos de casi de una penitencia, ¿no? De que si yo agonizo, si yo oro tanto, si yo me esfuerzo tanto, yo voy a poder recibir ciertas bendiciones del Señor. Y hermanos, usted y yo necesitamos descansar en el hecho de que no hay absolutamente nada, nada que yo pueda, que usted pueda hacer para ganar más favor de Dios. Dios le ama a usted, Dios le ha tenido gracia a usted y usted no puede hacer absolutamente nada como cristiano para incrementar eso o para disminuir eso. Dios le ama con todo lo que Él es. Entonces, no nos levantamos en la mañana y nos sacrificamos al despertarnos más temprano de que quizás lo hagan otros porque tenemos que salir y pasamos un tiempo en la presencia de Dios. Eso es legalismo. Eso es querer hacer algo para sentirnos bien, sino lo hacemos porque realmente queremos estar con el Señor. Entonces, la ley manifiesta nuestra incapacidad como seres humanos de ganar el favor de Dios. Por consecuente, la ley señala también la justicia perfecta de Dios. Ese es un tema que deberíamos estar predicándonos constantemente, entender las profundidades del Evangelio, que soy justificado delante de la presencia de este gran Dios que me ha tenido misericordia. Entender lo que eso implica, que eso le costó a Jesucristo tener que vestirse con mi pecado para que Él pudiese entonces vestirme con su justicia y yo pudiese estar justo delante de Él. Manifiesta la incapacidad de la humanidad, señala la justicia perfecta de Dios. Eso es lo que siempre queremos enfatizar al estudiar el Pentateuco. Le restringe al impío de pecar más de lo que ya hace. Ese es un tema interesante en cuanto a al estado depravado en el que se encuentra toda persona, ¿sí? Que a pesar de que el hombre sin Cristo es malo, la Biblia enseña que el impío no es tan malo como pudiera serlo, porque la ley de Dios restringe al hombre de que peque más de lo que ya hace, realiza en su vida. La ley, como Pablo nos enseña en Gálatas 3, Pablo enseña algo muy interesante que siempre debe estar en nuestras mentes al estudiar la ley, y es el hecho de que la ley siempre debe llevarnos a Jesucristo. Cuando estudiamos el Pentateuco y no le damos un enfoque en Cristo Jesús, no estamos interpretando el Pentateuco como deberíamos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí pudiésemos pasar mucho tiempo a solas en la presencia de Dios, pensando en el Hijo de Dios siendo hecho maldito por nosotros. Dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que hermanos, no perdamos de vista eso. Si perdemos de vista a Cristo al estudiar el Pentateuco, no vamos a aprovechar la escritura como pudiéramos hacerlo. Y por eso a veces el Pentateuco no nos llama la atención.
porque pensamos que no hay nada para nosotros ahí. O Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, pensemos siempre estamos enseñando un pasaje en el Pentateuco y pensar, mi Salvador cumplió con esta ley. ¿Cómo fue eso para él? ¿Qué implica eso para mí? Y eso debe aumentar nuestra devoción para él. Estas leyes que ya no son para nuestro tiempo, que no podemos usarlas para que se cumplan el día de hoy, pero aún así están llenas de Jesucristo y tienen mucho que enseñarnos en cuanto a Él. Entonces, siempre tomar en cuenta estas cosas que son tan importantes en cuanto a la ley. También es bueno tomar en cuenta al estudiar la ley que hay 3 categorías por lo menos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos estudiando las leyes que están dentro de la ley. Hay leyes que son morales, o sea, tienen que ver con aquello que es bueno, aquello que es malo. Estas leyes se basan en el carácter inmutable de Dios. Estas son las leyes que aplican para nuestro tiempo, las leyes morales. Las leyes morales serían los 10 mandamientos. Ahí tenemos Éxodo 20 del 3 al 17. Los mandamientos, el decálogo, los mandamientos que fueron escritos sobre las tablas de piedra, son las leyes morales de Dios que rigen a toda la humanidad. Y esto lo podemos ver en varias maneras. Estas leyes habrán sido escritas sobre el corazón de Adán. Estas leyes, de una manera u otra, estaban también escritas sobre la conciencia de cada uno de los gentiles paganos. ¿Por qué es pecado una misma cosa en un país hoy en el 2025 como lo fue hace más de cuántos siglos puede existir o puede haber existido una nación como tal? Mucho tiempo. ¿Por qué es que en culturas tan diversas pueden haber una sintonía en cuanto a temas morales? Por esto mismo. Entonces, debemos estudiar el Pentateuco pensando en leyes morales, aquellas que se basan en el carácter inmutable de Dios. O sea, se basan en el carácter inmutable de Dios porque como Dios no cambia, siempre van a ser pecado. ¿Sí? O sea, Dios siempre considerará como pecado el adulterio. Dios siempre considerará como transgresión a su ley la idolatría. ¿Por qué? Porque se basan en el carácter inmutable de nuestro Dios. Hay una excepción, vamos a llegar a eso más adelante. Hay también leyes ceremoniales. Estas son las leyes que centraban la atención de Israel en Dios. Y aquí podemos ver distintos ejemplos. Ya no son leyes que aplican a nuestro tiempo, pero cuando estamos estudiando el Pentateuco tenemos que tratar de interpretar esas leyes ceremoniales y leyes judiciales. Estas son las leyes que tienen que ver con un orden social que Dios quería establecer en Israel.
Estas irían de la mano de los 10 mandamientos, aunque estas leyes judiciales no están basadas en el carácter inmutable de Dios y por lo tanto no aplican a nuestro tiempo. Tenemos ahí el ejemplo de Éxodo 21, del 15 al 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y habla así de distintas leyes que en su tiempo fueron para mantener un orden social en Israel, pero que en nuestro tiempo Dios le ha delegado, por ejemplo, la espada a la autoridad en Romanos 13. Ahora, si nosotros vamos a Génesis con lo que Dios le dijo a Noé, después de que él salió del arca, Dios hace muy claro que la pena capital es algo que sí debería practicarse por todos los tiempos. Pero Dios ha escogido como si fuera delegarle esa responsabilidad a la autoridad y nosotros tenemos que sujetarnos a eso. No vamos a armar una campaña donde vamos a protestar contra el gobierno porque un asesino puede ir a la cárcel 9 años y después quedar libre, cuando la Biblia indicaría que él tendría que pagar con su vida. Eso lo dejamos con la autoridad. Pero es bueno entender esto, hermanos, que habían en la ley de Israel leyes morales que permanecen hasta el día de hoy, leyes ceremoniales que tenían que ver con todos estos ritos que ellos realizaban para adorar a Dios, y leyes judiciales. Estas son las leyes que mantenían un orden social dentro de la nación. Muy bien. También un punto muy importante al estudiar el Pentateuco y para interpretarlo adecuadamente es su temporalidad. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que la ley tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Y ustedes pueden considerar cada uno de estos pasajes con detenimiento en su tiempo personal. Pero aún aquí, hermanos, por ejemplo, estamos enseñando el tema de la justificación. O sí, vamos a pensar en ese ejemplo de la justificación. ¿Se han preguntado por qué Jesucristo tuvo que venir a este mundo y vivir por más de 30 años en este mundo? ¿Ustedes creen que Dios no tenía la capacidad de enviar a su Hijo el mismo día que iba a morir para que Él muriese, fuese sepultado, resucitase y regresase a su presencia? Claro que sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero Cristo vino y vivió durante todo ese tiempo antes de ir a la cruz por la cuestión de nuestra justificación, que nosotros necesitábamos que fuésemos justificados por alguien que sin duda alguna había cumplido la ley. Y él así lo demostró tantas veces durante su vida, que él cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir para que nosotros pudiésemos ser declarados justos. No olvidemos que en el punto de la justificación no es solo la muerte y la resurrección de Jesucristo que permite nuestra justificación, pero también su vida. Somos justificados por su vida, por su muerte y por su resurrección. Y aquí es donde entra el tema que es llamado el tema de la doctrina
la doctrina de la imputación, que Adán nos imputó a nosotros el pecado original, que nosotros le imputamos a Cristo por lo que Dios hizo en la cruz, nuestra maldad, y que Cristo nos imputó a nosotros su justicia. Y esto fue por su vida, por su muerte y por su resurrección. Si no fuera por su vida, no sería completa la obra de la justificación, así como si no hubiese sido por su muerte o por su resurrección. Los tres eran elementos indispensables. Pero la razón por la que hoy no practicamos, no implementamos el Pentateuco palabra por palabra es porque Cristo cumplió la ley. Muy bien, y donde queremos enfocarnos más en esta clase es la comprensión del Pentateuco. ¿Cómo es que debemos entender el Pentateuco? Y tengo aquí distintos puntos que pudieran servirnos como guía para poder entender el Pentateuco o la ley adecuadamente. En primer lugar, bueno, considerar que el Pentateuco incluye una variedad de géneros literarios. Sí, encontramos en el Pentateuco narrativa. Podemos pensar en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis 1 es narrativa. Dios nos está narrando cómo es que todas las cosas fueron creadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si es narrativa, lo que queremos es entender Génesis 1 no de manera principalmente de manera alegórica, sino principalmente de manera literal. Que Dios creó el universo en 6 días. ¿Sí? Que literalmente la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Que literalmente Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Creemos literalmente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días de 24 horas porque así lo señala el texto. No tengo que repasarlo porque lo conocemos bien, pero son 6 días en los que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. ¿Y cómo sabemos que fueron días de 24 horas? Porque se repite esta frase: fue la tarde y la mañana el quinto día. Y hasta el día de hoy los judíos miden el tiempo de esa manera. El día comienza y termina a las 6 de la tarde, 6 de la tarde. La tarde y la mañana forman un día. Entonces, cuando encontramos narrativa en el Pentateuco, queremos tomarlo literalmente. Tomarlo con el sentido natural que tendría el pasaje. En segundo lugar, vamos a encontrar también en el Pentateuco poesía. Poesía. Puse aquí el ejemplo de lo que Jacob le dijo a sus hijos antes de que él muriese. Hay detalles, hermanos, que nos ayudan, que parecieran ser muy sencillos, pero que son de gran ayuda. Por ejemplo, cuando es narrativa, ¿se fijan cómo están los márgenes?
así como lo ven aquí, ¿no? Pero fíjense cómo están los márgenes. Perdón, ustedes no están viendo la pantalla. Yo quiero que ustedes vean algo que no les estoy mostrando. Génesis 1, miren los márgenes aquí, ¿sí? Es narrativa. Pero fíjense los márgenes en poesía. Jacob reúne a sus hijos. Fíjense cómo están los márgenes acá, ¿sí? Jacob está hablando poéticamente. Judá, Judá era un cachorro de león. Judá eh, literalmente lavó en vino su vestido. No, está hablando poéticamente. Entonces, está alegorizando, está hablando de manera figurada. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, que dentro del Pentateuco no solamente hay narrativa, pero hay también poesía. Ley. Obviamente dentro de la ley hay ley. He puesto ahí un ejemplo que pudiésemos considerar, Éxodo 21, 22 a 25, algo que quería señalarles como ejemplo de lo que podemos hacer cuando estamos estudiando un pasaje como este. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar un pasaje así? En su iglesia están enseñando Éxodo y usted necesita predicar sobre estos versículos. No vamos a aplicarlo literalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Estas no son leyes morales, estas son leyes judiciales. Estas leyes no pertenecen al decálogo, que dependen del carácter inmutable de Dios. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta sección, de este párrafo? Bueno, podemos enfocarnos en el valor que Dios le da a la vida humana. Que para Dios, si una mujer embarazada era herida y ella abortaba, porque el bebé moría, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. En el texto hebreo, alma por alma. ¿Qué señala esto? Que Dios considera que la criatura dentro del vientre de su madre es un alma, es un ser, es una persona. Y entonces esto nos hace admirarnos del poder de nuestro Dios, cómo Él es el que da origen a toda vida, pero también nos hace comprender lo perverso que es el aborto. Y estos son temas que necesitan considerarse para que la congregación tenga una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión porque lo aprendieron en las noticias o en las redes sociales, sino porque lo aprendieron en la palabra de Dios. Y es increíble que estas cosas necesiten ser consideradas, pero nunca se me va a olvidar un hermano de más de 80 años
que tiene más de casi 70 años en las cosas de Dios, que sería conocido como un buen maestro de las Escrituras, y tengo mucho aprecio y mucho respeto por él, pero no voy a olvidar que en una ocasión, conversando con él, él me dijo, así como muy, con mucha naturalidad, no, o sea, fue algo que a mí me dejó impresionado. Y él dijo algo así muy pasajero como, bueno, si la mujer es violada, entonces sí sería justificable que haya aborto. Bueno, yo no dije nada por respeto, porque no era el tiempo ni era yo la persona indicada, pero hermanos, aun cuando algo tan penoso sucede, porque no me imagino lo que es para una mujer experimentar una violación, pero no, o sea, no, el aborto no puede ser jamás justificable porque va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra en cuanto a la vida. Entonces, ese es el enfoque con las leyes, ¿sí? La ley ya no aplica a nuestro tiempo, pero ¿qué nos enseña que sí pudiera ser aplicado a nosotros hoy en la actualidad? Otro género literario que nos presenta el Pentateuco es genealogía, muchísima enseñanza. No, no nos saltemos, por decirlo así, las genealogías. Hay muchísima enseñanza en ellas. Y obviamente en el Pentateuco también hay mucha profecía. Génesis 12 es solo un ejemplo de las profecías que fueron reveladas a Abraham, que todavía están por cumplirse. Entonces tenemos que indagar en estas profecías. Son profecías que ya se cumplieron, son profecías que se están cumpliendo, son profecías que se cumplirán todavía. ¿En quién tienen su cumplimiento? ¿Cómo es que se van a cumplir? ¿Qué podemos aprender acerca de Dios? ¿Qué podemos aprender acerca de nosotros? ¿Qué podemos aprender acerca de los propósitos que Dios tiene con Israel? Y todas estas cosas tenemos que considerarlas al pensar en las profecías en el Pentateuco. Otro punto, otra directriz es que el Pentateuco debe ser estudiado a la luz de los pactos que presenta. Recientemente hablábamos de algunos de estos pactos, entender el pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto noético, el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto abrámico, hay un error ahí, el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Israel bajo el liderazgo de Moisés. Indispensable a la hora de estudiar el Pentateuco, entender las obligaciones, las estipulaciones, los compromisos que Dios tenía en estos pactos, que el hombre tenía en estos pactos, y ver los pasajes durante cada uno de esos pactos a la luz de esos convenios para poder entenderlos adecuadamente. Ya hemos hablado sobre esta directriz que tiene que ver con el hecho de que la ley de Moisés siempre debe llevarnos primordialmente a admirar a Jesús en su nueva ley, o sea, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y así no vivir una vida de legalismo. Ya hemos mencionado lo del legalismo y el enfoque que debemos darle al estudio de Jesucristo, pero lo que sí quiero recalcar son por lo menos tres maneras en las que Cristo debe ser estudiado en el Pentateuco. ¿Sí? Sombras, tipos, figuras, son estas personas, objetos, animales o instituciones que claramente tipifican al Mesías.
Un ejemplo es la serpiente de bronce en Números capítulo 21. No tenemos ninguna duda que es una representación de Jesucristo, porque Cristo mismo lo confirma en Génesis capítulo 3 y versículo 14. Así que en el Pentateuco hay muchísimas sombras, diferentes cosas, personas que son como sombras de aquel que iba a venir, Cristo Jesús. Profecías de Cristo. Deuteronomio 18 nos habla Moisés ahí acerca de Jesucristo como el profeta que Dios habría de levantar. Y entonces no podemos estudiar Deuteronomio 18 sin tener eso en nuestro radar, que Cristo es el cumplimiento de ese profeta que iba a ser levantado de entre los hijos de Israel. Eso nos haría pensar en su encarnación. Y hay muchas cosas ahí que podemos señalar, pero el tiempo no nos permite. Pero sí considerar a Cristo en cuanto a las sombras en la ley, las profecías de Jesucristo en la ley. Alusiones. Alusiones se parecen mucho a las sombras, pero yo diría que la diferencia es que las alusiones quizás no son tan claramente como especificándose en las escrituras como refiriéndose a Cristo. En el caso de la serpiente, sabemos que tipifica a Cristo porque Jesucristo, hablándole a Nicodemo, confirma eso. Pero en otros casos no. En otros casos, por ejemplo, en Éxodo 21, el esclavo que en vez de quedar libre, se termina quedando porque ama a su patrón, a su esposa, a sus hijos, y su oreja es abierta. Bueno, no hay ninguna escritura que nos diga que eso señale a Cristo, está señalando a Cristo, pero tenemos todo el derecho de ver a Cristo en ese pasaje. ¿Sí? Cristo en Lucas 24 enseña que en todos los libros de Moisés y otras secciones del Antiguo Testamento, Él dan testimonio de Él. No queremos exagerar, hermanos. No queremos ir más allá de lo que debemos hacerlo responsablemente, ¿sí? No es que en absolutamente todo detalle del Pentateuco ahí está Cristo y tenemos que señalarlo a Él, no, esa no es la idea, pero no hay ninguna duda que usted puede estudiar Éxodo 21 y puede hacer el comentario o la anotación que este pasaje podemos pensar de una manera tan preciosa en nuestro Señor. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Debemos tener cuidado a la hora de hablar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si estamos enseñando sobre Éxodo 21, la primera cosa que vamos a hacer no es ir inmediatamente a Cristo. Tenemos que primero enseñar lo que significa Éxodo 21 del 1 al 6 en cuanto al siervo, el contexto, qué significó eso para los israelitas, qué significa eso para nosotros en la actualidad, y entonces introducir a Cristo Jesús. Y tener cuidado aún en la manera en la que hablamos. No quiero ser tan estricto y muy minucioso, pero sí, a lo que me refiero es, en el caso de la serpiente podemos decir, esta serpiente de bronce es una figura del Señor Jesús, pero no tenemos la autoridad de hablar de la misma manera con el siervo de Éxodo 21. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo confirma así. Hay aquellos hermanos que enseñarían que no debemos hablar de Cristo en los pasajes que la Biblia no lo confirma de esa manera. Yo difiero
porque considero que Dios nos ha mostrado a Cristo de una manera muy clara en ciertos pasajes para que nosotros entonces lo hagamos con otros pasajes. Yo lo entiendo siendo muy parecido a las parábolas. Jesucristo nos explica minuciosamente la parábola del sembrador, pero no lo hace así con todas las parábolas. Y creo que es porque el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos cómo es que Jesucristo interpretó la parábola del sembrador para que nosotros sigamos sus parámetros y sepamos cómo interpretar las demás parábolas. Entonces, si usted es un estudiante serio de la Biblia, usted y yo lo que tendríamos que hacer es buscar todas las veces que el Nuevo Testamento cita o alude al Pentateuco, en este caso, porque es lo que estamos estudiando, y analizar detalladamente cómo es que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron el Pentateuco. Hacer una lista de las cosas que hicieron, seguir eso, imitar eso, hacer una lista de las cosas que no hicieron y evitar eso. ¿Sí? Pero yo considero que sí podemos mencionar que hay pasajes en secciones de la Biblia como el Pentateuco donde hay alusiones de Jesucristo. Y en vez de decir concretamente esto habla de Cristo, pudiésemos decir, hermanos, esto nos lleva a pensar a Jesucristo, a pensar en Jesucristo. Y usted dice, bueno, es casi lo mismo. Y sí, es casi lo mismo, pero lo comento de esta manera con el afán de que también tengamos un respeto a las Escrituras, que nosotros no podemos afirmar algo que la Biblia misma no nos afirma. Pero tenemos que entender que aunque no todo nos hable de Cristo, todo detalle, aunque no todo detalle nos hable de Cristo, la realidad es que Cristo sí es el telios de toda la Biblia. Telios, la palabra telios es objetivo, propósito. Entonces, no todo pasaje en la Biblia directamente nos habla de Cristo, pero todo pasaje en la Biblia sí debería llevarnos a Cristo. Que si lo pensamos de una manera detenida, sí es muy diferente. Pero bueno, no quiero seguir con esta cuestión por el tiempo, pero sí interpretar el Pentateuco en base a las alusiones. Considerar también, hermanos, cuando estamos estudiando el Pentateuco, que la ley de Cristo, o sea, las leyes que nos rigen a nosotros en la actualidad, es la ley que nos rige hoy, es nueva, de acuerdo a lo que se profetizó en Jeremías y en Ezequiel y lo que leemos en Hebreos. Y esto, hermanos, nos hace ver que nosotros no estamos ligados a ninguna ley del Antiguo Testamento. Y eso quizás nos puede hacer entrar en shock. Pero no hay ninguna ley a la que usted y yo estamos sujetos en el Antiguo Testamento. Nuestra ley es la de Cristo, es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y nosotros seguimos las leyes, en este punto lo tenemos. Seguimos las leyes que son mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No es que se repiten, ¿no? Están en el Nuevo Testamento porque Dios así quiso que estuviesen en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. No se repiten en el Nuevo Testamento porque sencillamente ya estaban en el Antiguo Testamento, sino porque dependen del carácter inmutable de Dios y no por un asunto de pacto entre Dios e Israel. Entonces, hermanos, no podemos ir al Antiguo Testamento para enseñar una doctrina que no es mencionada en el Nuevo Testamento. Recuerde eso. Si usted no me puede encontrar un texto en el Nuevo Testamento para corroborar lo que usted me va a pedir hacer, no tiene usted el derecho de hacerlo.
Eso haría que muchos hermanos quizás no tengan que enseñar, porque por enfocarse tanto en asuntos que caen en el legalismo, tienen que usar bases bíblicas del Antiguo Testamento, porque no hay base en el Nuevo Testamento para lo que están enseñando. Entonces, estamos enseñando un tema, lo tenemos que afirmar usando un texto en el Nuevo Testamento, porque esa es la ley que nos rige, la ley de Cristo. Podemos ir al Antiguo Testamento después de hacer eso para corroborar que algo parecido ocurría, por ejemplo, en la nación de Israel. Sí, es válido, pero no es el punto principal, hermanos, es un punto secundario. ¿Sí? Siempre enfatizar esto pertenece al Nuevo Testamento. Les voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento que algo parecido practicaba Israel, pero el enfoque es en el pasaje del Nuevo Testamento. Bueno, esta quizás no es tan fundamental, pero bueno, es algo que también podemos considerar, que tanto la ley de Cristo como la ley de Moisés se parecen en el sentido de que se resumen en cuanto a nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo. Y aquí está lo que yo había dicho en cuanto a la ley, a las leyes morales, y cómo estando en el Nuevo Testamento es la razón por la que las obedecemos y nos rigen en la actualidad. Por ejemplo, el primer mandamiento, no adorar a otros dioses. Fíjense en estas citas del Nuevo Testamento en que se menciona. Por eso tenemos que obedecer ese mandamiento. No porque está en Éxodo 20, sino porque en la ley de Cristo, como esa ley tiene que ver con el carácter inmutable de Dios, yo tengo que seguirlo porque está en la ley que sí me rige, que es la ley de Cristo. ¿Por qué no adoramos ídolos? ¿Porque en Éxodo 20 se prohíbe? No, sino porque en todas estas citas del Nuevo Testamento se prohíbe adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Y así podemos verlo con todos los mandamientos, excepto guardar el día de reposo. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos pida guardar el día de reposo. El día de reposo era la señal del pacto entre Dios e Israel. No estaba basado en el carácter inmutable de Dios y por lo tanto usted y yo no estamos obligados a guardar el día de reposo. Cristo es nuestro reposo. Nuestro reposo es todos los días por Cristo, no es un día en particular, y sabemos que nuestro reposo se completará cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Y entonces interpretamos el Pentateuco con eso en mente. Por eso es que leemos, por ejemplo, Levítico capítulo 11, pero lo leemos junto con primera de Timoteo 4, 4 y 5, y tenemos que enseñar que podemos comer cualquier animal. Enseñamos sobre el diezmo y tenemos que aplicarlo a nuestro tiempo, pero no podemos pedir que hoy se diezme. ¿Por qué? Porque eso pertenecía a la ley de Moisés. Leemos Levítico 19, 19. ¿Cómo vamos a entender ese pasaje para nuestro tiempo? Donde habla que no podemos, que los judíos no podían vestir con telas, con hilos mezclados. Lo voy a poner en la pantalla para que lo veamos, para que todos sepan a lo que me estoy refiriendo. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Sería ridículo que digamos que hoy
los hermanos no pueden vestirse con vestidos con mezcla de hilos. Eso sería completamente irresponsable. Pero sí podemos enseñar que, bueno, esto enseña el carácter santo de Dios, que Dios quería que Israel fuese también santo, que nosotros hoy podemos vestir los hilos que queramos, pero tenemos esta obligación de apartarnos de la inmundicia, de entregarnos a Dios, todas estas cuestiones. En base a lo que estamos considerando también, tendríamos que decir que otro ejemplo sería lo que ya vimos: no guardamos el día de reposo, que nosotros podemos afeitarnos las patillas y la barba, ¿sí? Levítico 19:27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esto quiere decir que los judíos no podían cortarse las patillas, ni podían afeitarse la barba. Podemos usar Levítico 19:27 para decirle a los hermanos que ellos no pueden sino solo crecer su barba. No, eso es completamente ridículo también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento que afirme eso. Entonces yo no puedo enseñar Levítico 19:27 para que sea obedecido hoy, porque no hay una norma en la ley de Cristo que me informe lo mismo que encuentro aquí. Y entonces no lo voy a aplicar de esa manera. Voy a tener que estudiar el contexto histórico de Levítico 19:27 y entender que lo más probable es que esto tenía que ver con cuestiones paganas. Que por ejemplo los egipcios se afeitaban completamente muchas veces. Esto en cuanto a su devoción a sus dioses, y Dios quiere que los israelitas se aparten de todo eso. No era que la barba tenía algo santo en especial, no, sino que en un sentido moral les alejaba de todas esas prácticas paganas que él aborrecía. Entonces, de esas maneras es que podemos ir interpretando el Pentateuco. Muy bien, llegamos ya casi al final. Podemos ver otra directriz: que la ley de Moisés nos sirve como ejemplo, como enseñanza y como ánimo. Esas son tres cosas que podemos tomar en cuenta al estudiar el Pentateuco. ¿Qué hizo Pablo en 1 Corintios 10? Usó ejemplos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, para corroborar lo que él estaba diciendo. ¿Es válido que usted y yo lo hagamos también? ¿Es válido que usemos el ejemplo de Abraham y el pecado que él cometió con Agar? En Génesis 13, por desesperarse y por no esperar en Dios, cometió relaciones sexuales con Agar. Sí, podemos tomar eso como ejemplo de que hay consecuencias cuando nosotros no esperamos en Dios y somos pacientes. Ese es un ejemplo negativo, pero también tomamos ejemplos positivos. Sería adecuado que tomáramos el ejemplo de Caleb y de Josué, de hombres que se afianzaron a la verdad a pesar de que había presión. Bueno, eso entra también en el libro de Josué, que ya no pertenece al Pentateuco, pero bueno, el punto es que podemos encontrar, hermanos, ejemplos para cómo sí debemos vivir, cómo no debemos vivir. Romanos 15:4, Pablo nos dice que el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. Tenemos que interpretar, aplicar, entender el Pentateuco para enseñarlo, y de ánimo. Eso es lo que tenemos en Hebreos 12. En Hebreos 11 se nos dan
todos estos ejemplos de personas que tuvieron una fe en Dios, y en Hebreos 12 aprendemos que todos ellos nos animan. Son como aquellos testigos en las gradas que desde el cielo nos animan a seguir en esta carrera en la que estamos. Un punto muy importante, hermanos, los hiperdispensacionalistas dirían que la salvación bajo la ley era por obras, era por obedecer la ley, y hoy en día bajo la gracia es por la fe. Absolutamente blasfemo, absolutamente errado. Y usted y yo no deberíamos decir tal cosa. Desde Adán hasta la última persona que nacerá en este mundo, la única manera en la que esa persona pudiera ser justificado de sus pecados es a través de la fe. Y eso es tan magistral como el Espíritu Santo guía a hombres como Pablo en Romanos capítulo 4 para usar ejemplos de Abraham y de David y cómo ellos fueron, la justicia de Dios les fue atribuida solo por la fe. Entonces no es correcto, hermanos, absolutamente para nada. Es un evangelio falso decir que bajo la ley la salvación era por obras. Discúlpeme, pero cuando alguien dice algo así, hermanos, no, es muy irresponsable. O sea, yo no puedo, no me entra en mi mente cómo alguien pudiera leer su Biblia por años y pensar que hay una manera distinta en la que Dios salva al pecador. Pero bueno, nosotros aprendamos de los errores de otros. La salvación siempre ha sido y siempre será solo por gracia y solo por la fe. No me vayan a decir, hermanos, que en Mateo, cuando Cristo está hablando de la tribulación, el que persevere hasta el fin, este será salvo, y me va a decir que en la tribulación la salvación es de otra manera. Absolutamente falso. ¿Por qué es que esto me excita? ¿Por qué es que esto me entristece, hasta me ofende? Porque, hermanos, eso es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es un evangelio diferente, es un evangelio errado. No le hagamos eso a nuestro Cristo, que sufrió y murió por nuestros pecados, para que digamos, no, en este tiempo no fue por él, sino por esto. Y en este otro tiempo no va a ser por él, sino por esto otro. No, siempre por fe, siempre por gracia, siempre por medio de Cristo Jesús. Y el último punto, la ley de Moisés es usada en el Nuevo Testamento para corroborar distintos asuntos del andar cristiano. Veamos esto de una manera sencilla para terminar. Estamos leyendo en el Pentateuco y leemos acerca de que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cómo vamos a aplicar un pasaje así? ¿Cómo pudiéramos entender un pasaje que dice esas palabras? Bueno, Pablo nos da una idea en 1 Corintios 9:9. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hay estos asuntos que se están diciendo acerca de Pablo y de aquellos que trabajan en el evangelio. Pablo dice, por ejemplo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y aquí viene, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y entonces Él va a usar eso para enseñar que Él
como apóstol, como evangelista, tiene el derecho de ser ayudado económicamente por aquellos a quienes él les predica la palabra. Ese es un ejemplo de cómo podemos usar el Pentateuco para enseñar cuestiones que tienen que ver con nosotros en la actualidad. Podemos ver lo mismo en 1 Corintios 14:34. Un pasaje interesante, ¿no? Cuando Pablo está hablando del silencio de la mujer en la iglesia y él dice que esto es de acuerdo a la ley. Y usted dice, pero ¿dónde en la ley podemos ver el asunto del lugar que Dios le ha dado a la mujer y la autoridad que el hombre tiene sobre ella? Bueno, pudiéramos ir a Génesis capítulo 2, donde de una manera muy clara Dios hace ver que Adán tenía una autoridad sobre su esposa. Y así podemos ver otros ejemplos de cómo los autores del Nuevo Testamento utilizaron el Pentateuco para enseñar ciertas cosas. Otra vez, solo para terminar, esto lo vemos de manera secundaria. Nunca debe ser el enfoque de nuestro sermón. Hermanos, hagamos tal cosa porque el Antiguo Testamento dice esto, esto. Hermanos, hagamos tal cosa porque en el Pentateuco. No, hagamos, hermanos, tal cosa porque el Nuevo Testamento lo afirma y les quiero dar este ejemplo que está en el Antiguo Testamento y que es consistente con lo que estamos considerando, etcétera, etcétera. Entonces, espero que eso sea de ayuda en cuanto a cómo es que debemos interpretar el Pentateuco.